Los diferentes relatos sostienen a la literatura ecuatoriana, ya que en sí son la traducción de un estado político y social. Además, se considera que para seguir el decurso de la novelística ecuatoriana no puede prescindirse ni de la historia política del país ni de su sociología rica en el contenido dramático. A la novela se le siguen atribuyendo funciones que la mantienen en vigencia en el momento actual y a futuro, como las de describir y denunciar, en forma velada y artística, una problemática social, ya sea económica, ideológica, política, religioso-cultural, e incluso a exponer nuevas utopías como alternativas de un cambio, de lo no dicho, de lo olvidado, de lo marginado, perseguido, para difundir ideas hasta llegar a concienciar. También se puede deducir que a través de la creación literaria siempre habrá un pensamiento, sentimiento, imaginación, creación, arte, estética o ideología. La narrativa urbana en el Ecuador defiende la importancia de tratar pequeñas realidades frente a las grandes que abordan los iniciadores del realismo social. Sin embargo, el propio Palacios en 1932 publica Vida del Ahorcado, novela en la que se retoma algunas dimensiones las cuales serán preferidas de los autores en décadas siguientes. En el siguiente espacio hablaremos sobre el relato de la vida del ahorcado, el mismo que es arte del libro de un hombre muerto a puntapiés. Es una novela breve que forma parte de la escena de la producción literaria del ecuatoriano Pablo Palacios, cuya narrativa se salió de la norma de su época, la misma que fue injuriada en consecuencia. Frente a la corriente literaria predominante, sus textos vanguardistas en los que se plasma la soledad de un individuo frente a la sociedad. Vida del ahorcado está formada por lo que parecen textos desordenados, con una relación aparentemente entre sí, pero a su vez van tejiendo una historia de Andrés Farinango y su enamoramiento, su matrimonio con la joven Ana, el deterioro de su relación y el posterior asesinato de su hijo de ambos. Como se sabe, uno de los rasgos característicos de todo movimiento de vanguardia es el lanzamiento de proclamos y manifiestos donde se expresan intenciones artísticas de los miembros que conforman el grupo. Entonces, uno de los párrafos ya leídos entran a la declaración de los principios hacia el lector y la poética de la obra en sí. Con el acercamiento a esta novela es de importancia señalar que aquellos aspectos que en libre opinión hacen una lectura sumamente importante y necesaria para comprender el proceso seguido por la narrativa en nuestro país. Este relato es un relato claro, donde se ve el ejemplo y se revela por medio de la amalgama de un tema crítico social y del vanguardismo. Si se observa detenidamente la obra de Palacios, las acusaciones hechas hacia la novelística de aquella época son los siguientes: la falta de indagación, la falta de realce del lenguaje, la falta de humor, las cuales quedarían en sí cuestionadas. Ahora bien, vamos a hablar sobre el siguiente relato escogido, que es La Señora. Es un relato que comienza con un inicio tan singular, pues inicia diciendo que como si fuera una discusión que ocurre en ese momento, y solo escucharla totalmente, es decir, toda esta historia se la puede entender. Todo este cuento está en una escena en la que dos personajes discuten por un robo que ocurrió y convirtiéndose esto en un diálogo simultáneo. También tiene una forma particular, la cual ocurre pues que hace como saltos de tiempo, es decir, cuenta el acontecimiento que va a suceder, como cuando dice que se encontró con un amigo y que luego lo golpearía, o cuando dice que esa mujer tenía pies grandes. Es decir, estos cambios hacen unos cambios en la línea del tiempo.
La desolución que se propone es tal que al final solo nos dice todo lo que sucedió, lo que pensaba, es decir, todo lo que imaginaba. Humberto Salvador. Es el escritor de la obra Ajedrez, de la misma que se ha tomado dos relatos para hablar a continuación. El primero es el látigo. Es una indagación, se podría decir que es una indagación de la mente del artista, de lo que el narrador le llama un brazo apasionado y el eterno entre los ángeles y los demonios. Es un relato telegráfico que hace referencias culturales, siendo un comentario sobre un pasado que incita contradictoriamente al narrador. Se dice pues que en el relato su abuelo tuvo un maestro místico pérfidamente torturado por el flagelo de la carne. Pero justo cuando se cree que se va a complicar esa situación, el relato adquiere un tono moral que es más como una parodia de lo religioso, de la cual se puede asociar con cierta visión la capital ecuatoriana. Resulta que se menciona directamente a la ciudad de Quito, pero nótese la imagen en este pequeño fragmento. Calles son el ritmo del arte, porque ahorcaron a la belleza con sus manos de piedra. Y tal vez por eso el sacerdote sadomasoquista que quiere imponer su moral a los jóvenes ocasiona que el narrador concluya con lo siguiente: mi cerebro alucinado y enfermo confunde en sueños la imagen de mi novia con el fantasma del sacerdote. Tenemos como muestra otro relato, uno de los más extensos, que se titula Paranoia. A mi parecer, este resume a dónde direccionan parte de los relatos de Salvador, sobre todo respecto a las pulsiones psicológicas de los humanos. En este relato, el narrador establece que sufre varios desórdenes, entre ellos de personalidad, pero estos no se extienden y no se opacan a la hombría o la capacidad de amar. Esta es la pieza para narrar convencionalmente su vida y su educación formal. También se puede acotar que Salvador tiene la plena conciencia de escribir acerca del arte y de artistas. Se extiende hacia la cultura, hacia la historia, hacia la sociedad y especialmente en una época cuando las actitudes y movimientos del siglo XX le daban una vitalidad al arte y a la vez aceleraban su divulgación y vulgaridad. Muchas gracias. Este es mi comentario respecto a las dos obras de los diferentes autores, Humberto Salvador y Pablo Palacio.